Buenas tardes, profesor. Le habla Peña Soto Caterine y voy a hablar de la exploración palpatoria del miembro inferior. Antes de empezar con la exploración palpatoria de miembros inferiores, primeramente voy a hablarles sobre las regiones. Las regiones del miembro inferior, la parte anterior, ya que esta es la parte posterior. La parte anterior, la región anterior encontramos, por ejemplo, el triángulo inguinofemoral, en esta zona de aquí, inguinofemoral. Como tengo para preparar, ya he utilizado un muñeco. También tenemos la región anterior del muslo, esta parte, la región anterior del muslo, esta parte de adelante, hasta la rodilla casi. Ya, también tenemos la región rotuliana, que es la rótula, que encontramos aquí en la rodilla. También encontramos la región gemelar, en esta zona de aquí, ya que atrás encontramos los gemelos. Acá encontramos la región gemelar. También encontramos la región tibial, de la tibia, la región tibial. Y también tenemos el dorso del pie, que es esta curva de acá, el dorso, parte del dorso del pie. Ahora le voy a hablar de la parte posterior. En la parte posterior encontramos la región del glúteo, esta zona de aquí, como puede ver, la región del glúteo. También tenemos la región posterior del muslo, esta zona de aquí, la región posterior del muslo. También encontramos la región poplitea, que es esta zona de aquí, detrás de la rodilla, como podemos ver, la región poplitea. También tenemos la región posterior de la pierna, que es esta zona de aquí, la parte posterior. Si hablamos de músculo, aquí encontramos los gemelos en la parte posterior de la pierna. La región retromalleolar lateral, es esta zona lateral, los malleolos, donde encontramos los malleolos. También vamos a hablar de la región calcánea, esta zona de aquí, como decimos, ¿no? Este es el hueso del calcáneo. A veces le decimos, ay, es un talón, porque ya que está bien bultoso para atrás, ¿no? Ya, entonces ahí vamos a hablar, ese es la región calcánea. Ahora sí, luego voy a pasar a hablar de la exploración de miembro inferior, pero de la cintura pélvica hacia abajo. De la cintura pélvica encontramos dos huesos que son los huesos coxales, que podemos ver son dos huesos coxales, 1 y 2. En los huesos coxales, en la parte, por ejemplo, están unidos los dos entre sí, pero están unidos, la parte anterior están unidos, por ejemplo, con el sínfisis púbica. ¿Dónde encontramos el sínfisis púbica? Por ejemplo, aquí podemos ver que acá está el hueso del sacro, luego encontramos el coxis y luego ahí encontramos el sínfisis púbica. Entonces ahí está unido con el hueso coxal, ¿no? El hueso coxal en sí también tiene tres uniones, que por ejemplo se une con el ilión, que es la parte de acá arriba, el ilión, también con el isquión, que es la parte de abajo, que está unido también, como le dije, con la sínfisis púbica, con el coxis y con el sacro. Entonces tenemos el isquión y el pubis, que es en esta parte de aquí que le dije, al final del coxis. Ya, estos tres huesos tienen mucha relación, ya que pueden pueden ver movilidad, ¿no?, en los miembros inferiores. También sirven también son muy importantes, ¿no?, para tener una fijación, por ejemplo, del fémur, ya que en el fémur lo vamos a encontrar en esta parte de aquí y se va a introducir adentro del acetábulo. Pero antes voy a hablarle también sobre la exploración palpatoria del hueso coxal. Por ejemplo, en los huesos coxales vamos a encontrar en la parte anterior, vamos a encontrar en la espina ilíaca anterior y posterior, que lo podemos palpar. Si tuviéramos una persona, pudiéramos palpar la parte posterior y la parte anterior del hueso ilíaco, ¿no? Después, aquí también podemos hablar la parte
por ejemplo, de aquí anterior y la aquí superior del, del hueso del hueso espinal, ¿no? Del hueso de la espina de ilíaca, espina ilíaca. También encontramos a la parte anterior y la parte inferior, la parte de abajo, la parte inferior. Eso podemos verlo si tuviera una persona, pudiera palparlo, ¿no? Como no tengo, ya estoy haciendo con un muñeco. Luego vamos a encontrar el fémur, como le estaba hablando hace ratito nomás, que el fémur se acentúa dentro del acetábulo, ¿no? Un agujero, y ahí está introducido la cabeza del fémur, introducido la cabeza del fémur, ya que también da movilidad a los miembros inferiores, ¿no? Como flexión, extensión, abducción, aducción. Aquí encontramos la cabeza del fémur. También encontramos que es un hueso largo que está unido hasta la rótula, en la rótula. Y también voy a hablarle, por ejemplo, la exploración palpatoria, por ejemplo, el fémur. También podemos ver, ¿no?, que cuando se ponen de costado, y si una persona que tiene mucha cadera, vamos a ver claramente el músculo que se encuentra rodeado del fémur. También ya ahora le voy a pasar a hablar sobre la rótula que se encuentra aquí en la parte de la rodilla. La rótula es un hueso que tiene forma de un triángulo invertido. Tiene la cara anterior, en la parte de acá anterior es rugosa, y la parte posterior que es lisa. Eso también hace que se articule, ¿no?, el fémur, que ve una articulación, como le dije hace rato, una flexión, una extensión, una abducción, aducción. Y entonces también voy a hablarle de que también en la rótula tenemos bordes, ¿no? Como es un triángulo invertido hacia abajo, aquí encontramos la base, y a los costados, en los bordes, y aquí como una puntita el vértice. Esa es la rótula, en forma de un triángulo invertido, o sea, un triángulo mirando hacia abajo. También voy a hablarle de la tibia. La tibia se encuentra en esta zona de aquí, la tibia, y al costado, por ejemplo, la tibia. Eso es, por ejemplo, un hueso más interno, es robusto de la pierna, ya que es un poco más grueso, ¿no?, que el peroné, y también sirve como una articulación. Al costado encontramos el peroné, que es un hueso más delgado, y externo de la pierna. La tibia es más grueso. Aquí también encontramos que también tiene relación con, por ejemplo, si podemos palpar, por ejemplo, la tibia, podemos palpar que es un hueso más grueso y el más corto también, porque el peroné es el hueso más delgado y el más largo. Podemos ahí, si tuviera, ¿no?, una persona pudiera palpar su hueso, para ver cómo puedo palpar, ¿no? Se ve clarito que la tibia es un poco más gruesa que el peroné. Ahora le voy a hablar sobre ¿cómo se llama?, la exploración del pies. El pie, por ejemplo, aquí en los pies vamos a encontrar los tarsos, los metatarsos y las falanges. Las falanges son los dedos, ¿no? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, los huesos. El primer hueso, por ejemplo, es cuneiforme, el hueso del cuneiforme. Tenemos el segundo hueso, el cuneiforme también, el tercero el cuboide, el cuarto es escafoide, tenemos el quinto que es el astrálago, y tenemos el hueso del calcáneo. No puedo muy bien palparlo, pero el calcáneo, como a veces decimos talón en la parte de atrás, vamos a encontrar el calcáneo. Aquí un poquito más adelante encontramos el astrálago, encontramos de ahí más adelante el cuarto, que viene a ser escafoide, y encontramos el primero, segundo y tercero, que son hacia adelante, que son los cuneiforme. Al tercero es el cuboide, y aquí en que encontramos las falanges, como decimos, ¿no?, falange proximal,
distal, medial y proximal. Eso encontramos en la parte del pie. Esos son los huesos, la exploración palpatoria de los huesos. Como le dije que no podía tener un muñeco, he utilizado mi muñeco. También quería hablarle también del, ¿cómo se le llama? Quería hablarle del borde también de los laterales de, por ejemplo, aquí en los laterales de aquí vamos a encontrar el malleolo medial. En esta parte de aquí, si tuviera una persona, pudiéramos ver un huesecito por aquí y podría palparlo, ¿no? Que ahí encontramos el malleolo medial, también encontramos los malleolos, el borde lateral y el borde anterior, ¿no? Ya que ahí encontramos los malleolos, como le dije hace un rato, los malleolos laterales. También tenemos el borde lateral que se encuentra por aquí y el malleolo medial que se encuentra en esta zona de un huesecito aquí que podemos palparlo, pero como es un muñeco no se puede palpar. También tenemos, como le dije, en la exploración de la tibia, también por aquí abajito podemos palpar la meseta de la tibia, de la parte de la tibia, en esta zona de aquí, en la meseta de la tibia. Y esas son algunas exploraciones que podemos palpar, ¿no? Como ya les dije, que es más fácil poder palpar, por ejemplo, podríamos palpar la espina ilíaca, las espinas ilíacas que se encuentran bien pronunciadas, que podemos palpar, y así sucesivamente, como la rótula, que podríamos palpar también el peroné, la tibia, el peroné. También podríamos palpar también de los pies, también las falanges, los dorsos, todo eso, ¿no? Lo que encontramos de los huesos del miembro inferior. Eso es todo, profesor, muchas gracias.